Ahora tenemos que ir a lo que es aprendizaje, otro elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje viene del latín aprendere, ¿no? Aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de algo. Es decir, que se trata de hacer propios los contenidos que se enseñan en el acto didáctico. Es la actividad que corresponde al educando, la versión o la otra cara de la moneda de la enseñanza, su resultado en el caso de obtener éxito en el proceso. Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos permanente. La tarea didáctica ya no consiste solo en enseñar, sino en crear las condiciones para que los alumnos aprendan. Pero concretamente, ¿qué entendemos por aprender? Entendemos que es realizar un proceso que tiene lugar un cambio, una modificación de la conducta persistente, normalmente positiva para el organismo, algunas veces también puede darse en forma negativa, y como consecuencia de algún agente exterior o persona que va a enseñar, es decir, un agente exterior a la persona que aprende. Tenemos ya entonces la enseñanza, tenemos el aprendizaje. Hay un término que es muy importante respecto de lo que es la didáctica y se trata de la instrucción. Etimológicamente, instrucción proviene de instruere, ¿no? Del latín instruere, lo que significa construir dentro. Se trata de la construcción de estructuras mentales. Algunos consideran sinónimos de instrucción, por ejemplo, a lo que es formación intelectual. Existen múltiples conceptos de lo que es instrucción. Por ejemplo, dice que instrucción es el aprendizaje interiorizado que contribuye a la construcción del pensamiento de forma eficiente. Otro, por ejemplo, dice que la instrucción es la formación específica que la escuela suministra. Podemos decir también que la instrucción es la combinación en proceso optimizante de la enseñanza y el aprendizaje y también íntima relación de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con la integración de valores culturales para la formación de hábitos intelectuales. En fin, instrucción muchas veces ha equivalido, era equiparada con lo que es educación, o al menos se entendía como medio para llegar a la educación, una construcción interior del espíritu. Queríamos ensayar nosotros un concepto de instrucción, es decir, tratar de mencionar alguna idea de lo que vendría a ser instrucción, y nosotros tendríamos que decir que la instrucción es el resultado pues del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, desde el momento en que el alumno es capaz de interiorizar, es capaz de conocer, comprender los conocimientos que nosotros hemos pretendido darle en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno entonces está instruido. No podríamos decir que está formado o educado, porque la formación y educación son términos, son conceptos que trascienden a la instrucción. La instrucción es un resultado específico, es el producto de nuestra sesión de trabajo, es el producto del acto didáctico. En cambio, la formación y la educación es producto de múltiples actos, no solamente del acto didáctico, el acto educativo, etc., el acto familiar, en fin. Ahora, podemos decir que a partir de la instrucción puede haber formación, generalmente sucede así, pero también a partir de la instrucción puede existir deformación. Recordemos, podemos aprender a crear, podemos aprender a hacer, por ejemplo, una carpeta, podemos aprender a hacer una determinada fórmula química, una sustancia química, pero también podemos aprender a hacer, por ejemplo, una bomba, o podemos aprender a hacer, de repente, material que no es recomendable. Entonces, la instrucción es el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje, ese producto inmediato que resulta precisamente de conseguir los objetivos buscados en los alumnos. De allí para más allá, tendríamos que tomar ya en cuenta a la formación y educación como productos finales, pero que se logran no solo con el acto didáctico, sino con otros actos adicionales. Dentro de lo que podríamos llamar el acto didáctico, ya que estamos hablando de él, debemos considerar algunas cosas que son muy importantes al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero tenemos que trazarnos objetivos para trabajar.
¿no? Estos objetivos van a estar respondiendo pues a un contenido, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que preguntarnos qué vamos a enseñar, a quién vamos a enseñar, ¿no? Para poder encontrar las alternativas psicológicas necesarias para poder desarrollar el tema. Comprender a los alumnos para desarrollar el tema. Luego, ¿cómo vamos a enseñarles? Ya conocemos a los alumnos, tenemos el contenido, los objetivos y bueno, ¿cómo vamos a enseñar a los alumnos? Entonces trazamos una metodología, es otro elemento componente del acto didáctico y finalmente tendríamos los resultados que se van a plasmar en el elemento de evaluación. Entonces, haciendo un resumen, tendríamos que los elementos componentes del acto didáctico vendrían a ser primero las características psicológicas de los alumnos, luego la metodología, luego los objetivos, luego el programa o contenidos y finalmente la evaluación. Anteriormente la didáctica tenía un enfoque tradicional, ¿no? Donde todo esto se basaba, de acuerdo también a los enfoques antiguos, en el maestro, en el profesor. Entonces importaba a quién se enseña, por qué se enseña. Esas eran las preguntas, ¿no? O qué se enseña y cómo se enseña. Todo estaba en función de la enseñanza, puesto que todo estaba en función del maestro. Pero después la didáctica va a tener una variación, va a tener una evolución y vamos a entrar a lo que se denomina la didáctica moderna. Allí la pregunta ya no va a ser un tanto a quién se enseña, sino quién aprende, con quién aprende el alumno, para qué aprende el alumno, por ejemplo, qué aprende el alumno, cómo aprende el alumno, en qué ambiente aprende el alumno, desde qué condiciones aprende el alumno, en fin. Y bueno, en conjunto, no tanto en el enfoque antiguo como en el enfoque moderno, nosotros debemos entender que hay elementos muy importantes que deben considerarse del acto didáctico como acto de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y esos elementos son pues el alumno base, el maestro, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos didácticos, prerequisitos, la vida en el aula, la evaluación formativa. También tenemos nosotros que considerar, ya para finalizar nuestra disertación el día de hoy, que existen pues ámbitos donde la didáctica está encuadrada adecuadamente, que por ejemplo es el ámbito educativo formal. Todo lo que implica la formalidad de la enseñanza, todo lo que implica, digamos, estar dentro del sistema educativo nacional, los colegios, las universidades, los institutos, tienen que ver con la didáctica en forma directa. Es el principal ámbito de intervención de la misma. Pero existen también ámbitos no formales, ¿no? Que se encuentran fuera del sistema educativo, que no están contemplados dentro de él, pero que forman parte de la sociedad y que también tienen alguna importancia, ¿no? Cursos, por ejemplo, de extensión, cursos de preparación extraescolar o extrauniversitaria, y nosotros, en fin, un conjunto de ejemplos o elementos. Existe también otra educación, vamos a decir, otro aspecto, otro ámbito donde la intervención didáctica es mínima, pero puede darse, que es en el ámbito informal, es decir, aquel ámbito donde, bueno, ya no existe pues el deseo de enseñar, ¿no? Simplemente son otros los intereses que van a formar una actitud comunicativa. Sin embargo, la didáctica también puede tener presencia en él. Queremos nosotros agradecerles por habernos escuchado y les rogamos pues que no se olviden de lo más importante. Lo importante es que nosotros aprendamos a partir de una experiencia, la experiencia de enseñar. Todos hemos tenido la experiencia, ya sea aprendiendo o enseñando. Entonces, partamos de esa experiencia, teoricemos sobre lo mismo, tratemos de esa experiencia conocerla ya científicamente, tecnológicamente, y luego de estudiar y aprender, revertamos nuevamente esta experiencia a nuestros estudiantes. Nosotros los profesores estamos obligados a estudiar la didáctica diferencial y la didáctica especial, fundamentalmente, porque es allí donde vamos a encontrar las características, las técnicas, los procedimientos, las dinámicas que nos van a permitir hacer una mejor didáctica. Muchas gracias.